En esta clase vamos a hablar sobre los reptiles. Junto con las aves, los mamíferos, los peces y los anfibios, los reptiles forman parte del grupo de los vertebrados, o sea, aquellos animales que tienen columna vertebral. Aproximadamente existen alrededor de 8.240 especies diferentes de reptiles, entre las que se incluyen las serpientes, las tortugas y los lagartos. Algunos de los rasgos más destacados de los reptiles son las escamas, las pupilas verticales, la larga cola y la lengua bífida. Una de las características de los reptiles es que son ectotérmicos. Esto quiere decir que utilizan su conducta para controlar la temperatura del cuerpo. Por ejemplo, para calentarse, se tienden bajo el sol todo el día y para enfriarse, se mueven hacia la sombra. La mayor parte de los reptiles son carnívoros y poseen un tracto digestivo sencillo y corto, puesto que la carne es bastante simple de descomponer y digerir. La digestión de los reptiles es mucho más lenta que en los mamíferos, lo que refleja su lento metabolismo durante el reposo y su incapacidad para dividir y masticar sus alimentos. Dicho metabolismo tiene requerimientos de energía muy bajos, por lo que permite que los grandes reptiles, como los cocodrilos y las grandes serpientes, puedan vivir de una gran comida por meses, digiriendo lentamente una presa de gran tamaño. Por otro lado, los reptiles herbívoros tienen los mismos problemas de masticación de los mamíferos herbívoros, pero, a falta de los dientes complejos que poseen estos últimos, los reptiles como las tortugas marinas o iguanas marinas tragan rocas y piedras para facilitar la digestión. En cuanto a la respiración, los reptiles poseen pulmones esponjosos, por lo que no dependen solamente de la respiración cutánea. Además, tienen músculos que rodean a las costillas, los cuales expanden la cavidad torácica, permitiendo inhalar y exhalar. En cuanto al sistema circulatorio, tenemos que decir que este doble circuito. Eso significa que una de las vías lleva y recoge sangre de los pulmones, mientras que la otra lleva y recoge sangre del resto del cuerpo. La mayoría de los reptiles poseen un ventrículo único con un septo parcial, el cual separa la sangre oxigenada de la no oxigenada. Por otro lado, los cocodrilos y caimanes tienen los corazones mejor desarrollados, pues están compuestos de 2 aurículas y 2 ventrículos. Dicha conformación también existe en aves y mamíferos. Ahora vamos a hablar sobre su anatomía y morfología. A diferencia del encéfalo de un anfibio, el cerebro y cerebelo en los reptiles son considerablemente más grandes, comparados con el resto de la masa encefálica. Los reptiles que son activos durante el día suelen poseer ojos complejos, los cuales les sirven para percibir bien los colores. Muchas serpientes son poseedoras de un excelente sentido del olfato. Además de las fosas nasales, muchos reptiles poseen órganos sensoriales en el paladar, los cuales permiten detectar la presencia de sustancias químicas cuando están en el agua. Los reptiles son poseedores de oídos simples con tímpano externo y un hueso único que conduce el sonido al oído interno. Algunos de ellos, como las serpientes, son capaces de captar vibraciones del suelo.